Hola a todos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Gracias por estar aquí, bienvenidos a este tiempo que tenemos con la palabra de Dios. Vamos a iniciar orando, vamos a empezar orando antes de entrar al tema que tenemos hoy. Así que yo te pido que dispongas tu corazón, cierres tus ojos y oremos. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, meditar, estudiarla, escucharla, Dios. Padre, te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra. Tuyo es el imperio, tuyo es la majestad, tuyas son las fortalezas, Señor. Y hoy, Señor, invocamos tu palabra sobre nosotros, la cual sabemos no volverá a ti vacía, sino que hará todo conforme al propósito por el cual es enviada a nosotros. La recibimos hoy en nuestros corazones. Disponnos, Señor, para la meditación de ella, Dios. Y dispón a mis hermanos, Señor, para que esta palabra no pueda ser robada de sus corazones. Padre, declaramos que somos buena tierra, Dios, y que esta palabra dará fruto hasta el 100 por uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así es, mis queridos hermanos, seguimos con nuestro tema de escritura y hoy vamos a estar hablando sobre la pregunta en la que quedamos la semana pasada, y es: ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer con nuestras Biblias? La palabra del Señor. Y mis queridos hermanos, nosotros los cristianos tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos también en ella, tenemos en la palabra de Dios el objeto más poderoso. En nuestras manos se encuentra el poder de Dios, porque su palabra fue la que creó los cielos y la tierra. Su palabra es creativa, su palabra tiene poder. Y nosotros los cristianos tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, el objeto más poderoso. Así que esto no significa que nos va a garantizar buenos resultados, porque la palabra es como la dinamita, poderosa, pero no la ponemos en manos de cualquiera para que la utilice a su manera o como piense que debe utilizarla. ¿Cuánto poder hay en la dinamita? La dinamita es poderosa, pero debe usarse correctamente. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Es posible que nosotros podamos conocer mucho la Biblia, entender buenos sermones sin ser transformados. Nosotros podemos conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero esto no significa que somos transformados o que nos va a cambiar. Podemos escuchar buenos sermones y nos hemos emocionado escuchando buenos sermones. Hay sermones que uno dice wow, pero realmente estos no hacen un efecto transformador en nuestras vidas. Al poco tiempo son olvidados y dejados atrás. Así que el tema de hoy, de qué hacemos con la palabra de Dios, qué hacemos con nuestras Biblias, nos va a ayudar a eso, a que la palabra de Dios pueda tener un poder transformador en nuestra vida si nosotros la utilizamos correctamente. Y hay unos mandatos bíblicos sobre cómo debemos utilizar la palabra de Dios. Y esos mandatos te los quiero transmitir en el día de hoy. Y el primer mandato, mi querido hermano, es que tú tienes que desearla intensamente. Debes desear la palabra intensamente. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, la palabra del Señor dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor.
Nosotros, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, somos llamados a desear la palabra de Dios. Pero hay cosas que ahogan ese deseo por ella, como lo que acabo de decir el versículo: la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las difamaciones. Así que nosotros debemos desechar de nuestras vidas todas aquellas cosas que son dañinas y que no nos permiten aprovechar realmente los nutrientes de la palabra del Señor. Porque la palabra es como la leche necesaria para el recién nacido. Así que nosotros, como hijos de Dios, esto es necesario para nuestras vidas. Recuerda también que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Satanás allá en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Debemos recibirla con humildad. Allá en Santiago, capítulo 1, versículo 21, la palabra del Señor dice esto: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Esto lo dice Santiago. Así que la Biblia, mis queridos hermanos, no es una palabra de un igual a ti. No es una palabra de el vecino hablando a tu vida, de tu esposa hablando a tu vida, tu esposo hablando a tu vida, tus hijos hablando a tu vida, tu jefe, tus amigos. No es de alguien igual a ti. La palabra de Dios pertenece y proviene del soberano del universo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y nosotros debemos tener una actitud de siervos ante Dios y ante su palabra. Y yo te puedo recomendar, porque un buen ejemplo de esto es el joven Samuel. Cuando Samuel estaba durmiendo allí, cerca del altar, cerca del arca, Dios lo llamó. Dios habla a él y él atiende a su voz. El confundido cree que es Elí, su señor. Pero después Elí le da instrucciones de que era la palabra de Dios y que cuando la palabra de Dios viniera otra vez a él tenía que decir, sí Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel es un buen ejemplo de un hombre que era temeroso de la palabra de Dios y que toda la palabra que llegaba de parte del Señor a su vida, esta nunca caía a tierra. Y si nosotros queremos experimentar esa fuerza, ese poder transformador de la palabra de Dios, nosotros tenemos que recibirla con la actitud apropiada. Por allá en el libro de Isaías, en el capítulo 66, el versículo 2, en la segunda parte, el Señor hace una promesa y dice: pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra, dice el Señor. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener ante la palabra del Señor. Una actitud de reverencia, una actitud de respeto, una actitud de humildad. Y así es como tenemos que recibirla. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Y es que debemos deleitarnos en ella. Deleítate en la palabra del Señor. En el Salmo número 1, los 2 primeros versículos, la palabra de Dios dice lo siguiente: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En la ley del Señor está su delicia, dice la palabra del Señor. No somos llamados solamente a
desear la palabra de Dios intensamente o a recibirla con humildad, sino también a que nosotros podamos contemplar y admirar su belleza. El hombre de este salmo número 1, puede apartarse del camino de los pecadores y vivir para Dios porque tiene en la palabra un deleite mayor que el que otros puedan ofrecerle o que otras situaciones puedan ofrecer a su vida o cualquier otra cosa que hay en el universo. Aún encontramos otros muchos salmos donde el salmista, tanto David como otros salmistas, expresan que la palabra del Señor es un deleite más allá que la miel, que es una delicia para su paladar. Y nosotros estamos llamados a deleitarnos, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios, a disfrutarla, a verla como algo necesario para nuestra vida. Es un deleite navegar en cada palabra, en cada letra, en cada capítulo y versículo que hay en la Biblia. En cuarto lugar, nosotros con la palabra de Dios debemos comprometernos con los aeróbicos bíblicos, con los ejercicios bíblicos, los aeróbicos bíblicos. La Biblia, mis queridos hermanos, es un equipo básico. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Cuando tú vas al médico, el médico y otros también lo dicen, que para nosotros desarrollar y mantener un corazón saludable, debemos hacer ejercicios aeróbicos de 4 a 5 días en la semana y durante 20 minutos como mínimo por sesión. Eso es lo que nos dicen los médicos y otros entrenadores que se mueven en esta área. ¿Y qué tal si nosotros podemos llevar estos mismos ejercicios, usarlos con la palabra de Dios? Podemos adoptar una estrategia similar para que nuestras almas puedan desarrollarse en Dios. Aeróbicos bíblicos. Puedes leer la Biblia una vez al día o 4 a 5 veces a la semana por 20 minutos cada vez. Esto lo podemos hacer. Podemos acercarnos a la palabra diariamente 20 minutos, 15 minutos y hacer nuestros ejercicios bíblicos, como memorizar, leer el pasaje y memorizar un versículo de ella. La semana pasada te hablaba de que si te parecía tedioso, muy cargoso, leer la Biblia en la versión antigua como la Reina Valera del 60, yo te había dicho que podrías conseguir una versión actualizada. Y hoy te quiero decir el por qué. Porque muchas veces la versión actualizada es más comprendible en su expresión. Y yo aquí tengo voy a utilizar un versículo, o sea, un pasaje de la Biblia para que la miremos en 3 versiones diferentes. En la Reina Valera, en la Nueva Biblia de los Hispanos y en la Nueva Traducción al Viviente. Quiero que la miremos en estas 3 versiones para que tú puedas ver y comparar lo claro que es esta palabra. Así que empecemos ahí en Santiago. El texto que vamos a utilizar es Santiago capítulo 1, versículo del 14 hasta el 16. Y empecemos con la Reina Valera de 1960. La palabra de Dios dice allí lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice la Reina Valera de 1960. La Nueva Biblia de los Hispanos lo dice
de la siguiente manera, este mismo pasaje: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen, dice la Nueva Biblia de los hispanos. Y la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que yo utilizo para leer, para hacer lecturas de la Biblia, lo dice de esta manera: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Si notas la diferencia de las tres versiones, la Nueva Traducción, que es la más nueva traducción de la Biblia, lo dice claramente y más entendido. Muchas veces he leído este mismo texto con algunos hermanos, y hay hermanos que yo les pregunto: ¿entendiste lo que dice la Biblia? Cuando leemos en la versión Reina Valera, ellos dicen: no entendí nada, pastor. ¿Qué es concupiscencia? Se enredan con esa palabra. Y cuando vemos estas nuevas traducciones, estas nuevas versiones, nos están diciendo eso, que la concupiscencia son nuestros propios deseos carnales o nuestros malos deseos. Es lo que nos está mostrando aquí. Y nos da esa claridad y nos alumbra eso. Así que cuando te parece muy tedioso leer la Reina Valera, la Biblia antigua, la versión antigua, puedes concederte una actualizada. No hay problema en eso, porque la idea es que nosotros podamos disfrutar la palabra, desearla, anhelarla. Y muchas veces hay cristianos que no se acercan, no leen la Biblia porque le parece cargoso leer un lenguaje antiguo, y más a los jóvenes de la época, con este lenguaje de antiguo español. Pero cuando les presentamos una versión moderna, son maravillados por la palabra de Dios. En quinto lugar, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Nosotros debemos empapar nuestra mente y vida con ella. Debemos empapar nuestras mentes y vida con la palabra del Señor. Allá en Deuteronomio capítulo 11, el versículo del 18 al 19, la palabra de Dios dice esto: grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Dice la palabra. La palabra nos da esta recomendación. Hacemos esto, mis queridos hermanos, al memorizar la palabra de Dios. Algunos de ustedes estarán diciendo: pero pastor, a mí me cuesta recordar todo. A mí me cuesta memorizar versículos, memorizar la palabra de Dios. Y realmente no es una excusa válida, mis queridos hermanos, porque realmente nuestra mente tiene la capacidad para memorizar. Hay cosas de las cuales tú no te has olvidado a pesar de que pasaron hace muchos años. Hay cosas que tú todavía recuerdas de tu niñez. Hay cosas que llegan a tu memoria. Y la palabra del Señor a través del Espíritu Santo dice que ella te recordará todas las cosas que aprendas de ella, que han sido enseñadas a tu vida. Así que nosotros podemos memorizar las Escrituras. Y el beneficio, mis hermanos, que nosotros encontramos cuando memorizamos la palabra del Señor, es que cuando nos encontremos en X circunstancias o en situaciones complicadas, estas vendrán a nuestra mente, estos versículos vendrán a nuestra mente. Y nosotros podemos invocar la palabra del Señor
invocar sus promesas. Si yo me acuerdo de sus promesas, clama a mí y yo te responderé. Yo puedo entender de que cada vez que yo tengo una situación complicada, yo puedo clamar al Señor y Él me responderá, porque me sé el versículo, lo he memorizado. Así que es necesario que nosotros memoricemos la palabra del Señor, nos empapemos de ella, nos llenemos de ella, porque es nuestra necesidad. Una porción a las Escrituras vendrá a nuestra mente cuando la necesitemos, y vale el tiempo dedicarla para memorizarla. En sexto lugar, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Debemos obedecerla. Obedecemos la palabra del Señor. Y nosotros debemos vivir lo que aprendemos de las Escrituras. Allá en Santiago capítulo 1, versículo 22, la palabra del Señor nos dice esto: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hay un término en los Estados Unidos, esto yo se lo escuché una vez al pastor Rick Warren, y es un término que es coach potato. Ese es el término, coach potato. Y este término pues significa que, o simplemente habla de la gente que come mucho y se la pasa sentado en un sofá viendo televisión o revisando su celular constantemente. Hoy en día, en la actualidad, se menciona esto. Y realmente no es que no haya nada malo de ver televisión, no hay nada malo de descansar en un sofá, no hay nada malo en que nosotros miremos nuestros celulares, no hay nada malo en comer. Pero lo malo de esto es que comemos y simplemente no hacemos nada. Y muchos de nosotros o muchas personas no hacemos lo que necesitamos hacer. Y se nos va la vida solamente haciendo esto. Se nos va el tiempo sentado al frente del televisor. Se nos van las horas. Se nos van las horas viendo el celular. Se nos va mucho el tiempo. Y no hacemos lo que tenemos que hacer en lo físico. Se nos pasa la vida y se nos pasa el tiempo. No disfrutamos, no hacemos las cosas que necesitamos hacer. Y así como en el mundo físico, mis queridos hermanos, nosotros debemos estar bien alimentados de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, nutrirnos de ella, empapar nuestra mente de ella, deleitarnos en ella, disfrutarla. Pero debemos usar todo lo que hemos aprendido para ejercerlo, vivir lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica. De nada nos sirve saber mucho de la Biblia y escuchar buenos sermones si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. El amor de nuestro Señor Jesucristo nos mueve a vivir en obediencia a Él. Nosotros tenemos, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, un gran potencial para hacer cosas grandes para el Señor. Y eso dependerá de nuestra obediencia a su palabra. Allá en Santiago, vuelvo y te repito el versículo, pero te lo digo en la Nueva Traducción Viviente, nos está diciendo esto. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En séptimo y último lugar, y a modo de conclusión, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Y es que debemos sostenerla firmemente. Sostenerla firmemente. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo del 15 al 16, la palabra de Dios dice lo siguiente: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo,
sosteniendo firmemente la palabra de vida, dice el apóstol Pablo a los filipenses y también a nosotros. En este mundo torcido, perverso, tú solamente tienes que mirar alrededor para darte cuenta, mirar las noticias, todas estas perversiones que se están moviendo en nuestra sociedad, una sociedad oscura moralmente hablando. Nosotros podemos ser, y es el llamado de Dios, a ser el ser luminarias, sosteniendo firmemente la palabra, sin dejarnos intimidar por los demás, sin dejarnos intimidar por las situaciones que están sucediendo en este mundo caído, torcido y perverso. En la sociedad en la que vivimos, muchas veces se hacen encuestas para saber qué piensa la gente y en base a estos pensamientos tomar decisiones. Pero nosotros los cristianos no necesitamos encuestas para conducirnos en la vida. Solo nos interesa lo que el Señor dice en su palabra, porque creemos que la palabra del Señor es perfecta. Está la dirección, la guía que necesitamos para actuar en este mundo caído, en este mundo perverso, en este mundo que está moralmente caído. Y como lo dijo o como lo decía Francis Schaeffer, él decía que el cristiano ordinario con la Biblia en su mano puede afirmar que la mayoría está equivocada. Y es verdad, o sea, no hay nada mejor ni más seguro a lo cual aferrarnos si no es a la palabra de Dios, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. No hay nada más seguro en este mundo sino la palabra de Dios. Recuerda que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. En realidad, la palabra de Dios no necesita ser sostenida para ser verdadera. Es ella la que nos sostiene a nosotros. Pero el punto es que la forma en como nosotros vivamos esa palabra puede hacer a otras personas pensar de una manera u otra acerca de ella y Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo allá en Tito, capítulo 2, versículo 5, habla de que la conducta impura, o sea, la conducta inadecuada, incorrecta, lleva a que la palabra sea blasfemada. Y la conducta correcta, por ende, lleva el sostenimiento firme de la palabra del Señor. Así que debemos meditar en esto. Recuerda los puntos que hemos visto hoy sobre qué debemos hacer con la palabra de Dios y sería bueno recordarlo. Primero, desearla intensamente. Segundo, recibirla con humildad. Tercero, deleitarnos en ella. En cuarto lugar, comprometernos con los aeróbicos bíblicos. Quinto lugar, debemos empapar nuestra mente y vida con la palabra de Dios. En sexto lugar, debemos obedecerlo. Y en séptimo lugar, sostenerla firmemente. Eso es lo que nosotros hacemos con la palabra del Señor. Así que, no siendo más, dispongámonos para entregar este tiempo en oración. Oremos y pongamos este tiempo de la palabra delante de Dios y que ésta sea dando ese fruto en nuestros corazones. Así que oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido en el día de hoy. Padre, que cada punto que hemos visto en el día de hoy, Padre, que sea volviéndose aplicación en nuestra vida, que la podamos aplicar. Señor, ayúdanos a desear tu palabra. Que tu Espíritu Santo ponga ese anhelo en nuestros corazones. Enséñanos a acercarnos adecuadamente a tu palabra, deleitarnos en ella, empapar nuestra mente, nuestra vida de ella, obedecerla, aplicarla a nuestra vida y que ésta pueda ser sostenida firmemente. Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque Él nos enseña todas las cosas que necesitamos saber
y para poder direccionar nuestra vida. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas que hoy escucharon este mensaje, Padre, y que seas tú obrando en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Concede las peticiones de sus corazones, sus necesidades, sus anhelos más profundos están delante de ti. Tú conoces cada uno de ellos, Señor. Aún tu palabra dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca para pedirte algo, ya tú habrás respondido, porque tú tienes conocimiento de todo lo que nosotros necesitamos. En estos tiempos difíciles y complicados, Señor, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, con tu mano sobre nosotros, guardándonos, cuidándonos, protegiendo a nuestra familia, a nuestros hogares, Señor. Ninguna plaga, ninguna enfermedad tocará nuestra morada, dice tu palabra. Así que podemos confiar que tú nos protegerás, Señor, de todo lo que está aconteciendo en este mundo. Padre, te damos gracias y te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo mensaje.